vamos, porque toman personal para realizar el censo, pero siempre hay que hacerlo con la mayor responsabilidad. Una encuesta, tanto para el que hace el estudio, es de mucha utilidad para que pueda obtener su trabajo sea también acorde a la realidad y lleve a cabo un trabajo confiable. Pero nosotros muchas veces necesitamos, por ejemplo, el que hace el estudio necesita que le ayuden, por ejemplo, a hacer esto de las encuestas. Por ejemplo, yo tengo que hacer una encuesta que en los próximos meses, capaz que el próximo mes, tengo que tener personas que me colaboren en ese aspecto, pero lo tenemos que hacer también de la manera más seria, ¿no? Y la información que nosotros tenemos que contar es muy importante. Si no fuese tan importante, nos inventaríamos, aunque sea los datos, pero es mejor estar en el lugar de trabajo, por ejemplo, si vamos a hacer una encuesta, estar con la persona que va a ser encuestada, ¿no? Entonces también, antes de elaborar el formulario, se deben tomar en cuenta estos puntos importantes. Estos puntos importantes que uno, el propósito para el cual será utilizado. El propósito para el cual será utilizado. Decidir sobre los datos que se van a recoger. También las circunstancias bajo las cuales se recogerán la información. Por ejemplo, determinación del tamaño y del material más conveniente. Las circunstancias bajo las cuales se recogerán la información. Determinación del tamaño y el material más conveniente. Es importante tomar en cuenta también el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra para recabar la información. Entonces, estos dos puntos son importantes. Las circunstancias bajo las cuales se recogerán la información se refiere más que todo al tamaño de la muestra y el tamaño de la muestra y el material más conveniente. ¿A cuántas personas vamos a encuestar? El tamaño de la muestra, si nos vamos a la cantidad de la información, cantidad de encuestas que vamos a realizar, dependiendo de cuál sea nuestro tema de estudio, entonces es importante determinar el tamaño de muestra y que sea el tamaño de muestra representativo. Que sea un tamaño de muestra, el tamaño de muestra representativo, que represente a la población. Que la población esté bien representada. No podemos, si tenemos 100.000 habitantes, no podemos tomar una muestra de 10.000. O sea, no podemos tomar una muestra de 5.000 o de 1.000 habitantes. Ya para eso nosotros vamos a ver más adelante los métodos para obtener muestras probabilísticas. Entonces, también viendo el tamaño de la población, tenemos que ver viendo el tamaño de la población, tenemos que ver qué porcentaje, por qué método vamos a obtener nuestra muestra. ¿Será por el método aleatorio simple, por el método estratificado, por el método por conglomerados, por el método sistemático, método estratificado? Entonces, dependiendo del tamaño también de la población. Ya. Los principios básicos que se debe tener en cuenta en la confección de los formularios. Los principios básicos que debemos tener en cuenta en la confección de los formularios.
decidir sobre los datos que se van a recoger. Decidir sobre los datos que se van a recoger, es decir, hacer una lista de todos los datos que sean necesarios recoger de acuerdo a la finalidad del estudio. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo general? ¿Cuál es nuestro objetivo específico? ¿Qué es lo que queremos nosotros alcanzar? En base a eso, en base a esos parámetros se decidirán los datos que vamos a recoger. También se debe considerar cuáles datos son factibles de recoger de manera fidedigna y exacta. Limitar aquellos datos prácticos a recoger y que se usará. También se debe decidir sobre el orden en que se aceptarán los datos, el orden en que se aceptarán. Las preguntas deben hacerse de manera lógica y ordenada. Por ejemplo, ocupación, educación, vivienda, otras referentes a condiciones económicas y sociales, no deben estar separados. Entonces, las preguntas deben hacerse de manera lógica, de manera ordenada, de manera coherente. No podemos preguntar, por ejemplo, usted es profesional, usted tiene un título profesional como segunda pregunta. Tiene un título profesional como segunda pregunta. Y al final, en la pregunta número 10, ¿qué profesión tiene usted? Entonces no podemos saltear las preguntas. La pregunta 2, la pregunta 1, preguntamos, ¿no? La identificación quizás, o una parte vendrá de la investigación, para recoger sus datos generales como punto 1. Punto 2 ya vendrá la información que se le quiere preguntar. La pregunta 2, luego vendrá la pregunta 3. Debe haber una correlación. Debe haber una correlación, debe haber un orden con respecto a lo que se quiere preguntar. También se debe considerar cómo se harán las preguntas, considerar si hay alguna ambigüedad en la pregunta como consecuencia de la respuesta recibida. Por ejemplo, si queremos recoger el dato edad, debemos tener en cuenta si se recogerán en años cumplidos o en el cumpleaños más próximo. Toda pregunta debe tener una respuesta, ya que sería imposible saber si una persona posee o no cierta característica, si no se obtuvo la información al respecto. Evidentemente, toda pregunta tiene que tener una respuesta. No tendría sentido, ¿no? Preguntar algo que nadie le va a poder responder. Igual que si realizamos si realizamos un proyecto, entonces nace de un problema. El proyecto nace de un problema, pero el problema tiene que tener una posible solución. Es algo irracional, pero no puede decir un barrio, yo necesito un barrio, ¿no? Un telesférico para ir, un ejemplo, a la parte central, no sé, pero no puede, es algo que no se puede, no se le va a poder dar. Inclusive de un candidato había un ofrecimiento que hacía un telesférico de Yacuiba a Caraparí. Evidentemente hay un problema en la carretera, pero esa no es la solución del telesférico. Entonces el problema tiene que tener posibles soluciones. El problema tiene que tener una solución. Lo mismo, la pregunta debe tener una respuesta. Pero esa respuesta tiene que ser
acorde, esas respuestas nos las tiene que dar la persona indicada o el profesional indicado si vamos a querer una respuesta basada en una experiencia, ¿no? Es por eso que ella dice que sería imposible saber si una persona posee o no cierta característica si no se obtuvo la información al respecto. Toda pregunta entonces debe tener una respuesta. También debe usarse el lenguaje claro y poco técnico. Por ejemplo, el lenguaje cuando uno va a preguntar tiene que ser claro y poco técnico. Por ejemplo, si se quiere saber si una persona padece de cefalias frecuentes, entonces usted padece de cefalias frecuentes, muchas personas quizás van a decir sí o no, no van a entender, pero si le pregunta, ¿usted padece de dolores de cabeza frecuentes? Y le van a decir, ¿no? Ya con más certeza la respuesta. El punto también se debe tomar en cuenta, se debe evitar las respuestas inducidas. Se debe evitar las respuestas inducidas. Por ejemplo, usted nunca ha padecido de tuberculosis. Al decirle, usted nunca ha padecido de tuberculosis, ya prácticamente le está dando la respuesta. Está induciendo a que la persona diga nunca. Usted nunca ha padecido de tuberculosis, la persona nunca va a decir porque ya automáticamente está induciendo la respuesta. Otro punto importante que se debe tomar en cuenta en la elaboración del formulario es planear cómo se anotarán las respuestas. Planear o planificar cómo se anotarán las respuestas. El espacio que se deja debe ser adecuado para las respuestas que se esperan. Y siempre que sea posible, se adoptará el sistema que exige el menor esfuerzo. Por ejemplo, sexo, femenino, masculino. Estado civil, casado, soltero. Entonces, siempre se deben anotar las respuestas. También en las respuestas a veces pueden ser respuestas cerradas, respuestas abiertas. Algunas veces hemos sido también encuestados, algunas veces respuestas abiertas hemos anotado lo que teníamos que anotar, hemos escrito. Algunas veces son cerradas para responder sí o no. Otro punto que se debe tomar en cuenta también es la elección de varias respuestas. Debe procurarse que se pueda elegir entre varias respuestas, evitando la ambigüedad u omisión de datos. Por ejemplo, enfermedades que usted ha padecido. Y debemos no poner las respuestas sarampión, varicela, bronquitis. Entonces ya la persona anotará una o puede ser que dos también. También se debe dar opción a la elección de varias respuestas. También se deben determinar las características del formulario. Las características del formulario. Decidir sobre la forma, tamaño, color, etcétera, del formulario, de acuerdo a algunas interrogantes, como quién recogerá la información, de quién se recogerá la información, cuándo y dónde se registrarán los datos, cómo se procesará la información. También se deben determinar ciertas características del formulario considerando todas estas preguntas, ¿no? Y por último, es importante también
antes de lanzar ya el formulario ya definitivo, es importante realizar un estudio piloto. Un estudio piloto, una prueba se podría decir, antes de imprimir ya definitivamente el formulario, es importante realizar un estudio piloto, una prueba. Debe realizarse un estudio piloto antes de que el formulario sea impreso de manera definitiva. Esto con el fin de probarlo y ver la operatividad del formulario y para darse cuenta de las fallas que pueda tener y hacer las correcciones necesarias. Y bueno, por último es redactar las instrucciones necesarias. Redactar las instrucciones necesarias, se debe redactar las instrucciones de cómo anotar las respuestas. Estas pueden imprimirse en el mismo formulario o aparte cuando son muy extensas. Como pueden ver, esos son los pasos importantes que uno tiene que tomar en cuenta para redactar el formulario que nos permitirá recabar la información precisa, la información necesaria para que pueda ser tabulada y en base a esa tabulación de la información tenemos que sacar los resultados que sean acordes, más cercanos a la realidad para poder tomar ciertas determinaciones. Y cuando decimos, por ejemplo, redactar las instrucciones necesarias, a veces, cuando algunas veces hemos hecho también nosotros, ¿no? Hemos hecho encuestas, algunas veces como estudiantes también hicimos encuestas, siempre nos dan una pequeña capacitación, cómo va a ser el llenado de los formularios. O a veces también cuando hemos llenado nosotros, nos han encuestado, también nos decían, ¿no? Ahí si no es muy largo, nos dan una pequeña instrucción para que podamos llenar. Por ejemplo, si la respuesta de la pregunta 2, si responde no, pase directamente a la respuesta 3 o a la respuesta 4, así sucesivamente. Entonces, también puede haber un instructivo impreso también del formulario. Siempre esto con la manera de que se pueda, que la información que podamos contar sea una información real, ¿no? Y sea también desde el formulario, como así también las personas que vayan a realizar las encuestas, este proceso con la mayor seriedad y con el mayor también de los éxitos, ¿no? A eso es lo que se quiere llegar. ¿Tienen alguna duda con respecto a estos puntos que son importantes y se debe tomar en cuenta en la elaboración del formulario? ¿Tienen alguna pregunta? Dice, sobre el estudio piloto, ¿podría repetir? Ah, sí. El estudio piloto consiste más que todo en una prueba que se debe realizar antes de hacer por ejemplo, dependiendo de nuestro tamaño de la muestra. Podemos hacer un ejemplo, 300 formularios, pero previamente, antes de imprimir los 300 formularios, tenemos que hacer una encuesta piloto, un estudio piloto para que podamos quizás entender una prueba. Si, por ejemplo, no hay ninguna observación,
Si no hay ninguna observación, procedemos a realizar de manera definitiva ya las 300 impresiones y realizamos el levantamiento de la información tomando en cuenta el formulario que tenemos y luego pasamos a hacer la encuesta. Pero si hay alguna observación, quizás se tenga que anular una pregunta por tal motivo. Esto ya lo dirá en la prueba que hagan las personas, una prueba, una mínima prueba. Entonces, si hay alguna observación, entonces ya se procederá también a modificar el formulario y posteriormente a sacar a imprimir el formulario ya en limpio y realizar la encuesta respectiva. Sí, Demilson. En este tema creo que es más sobre encuestas, ¿no? Como estaba explicando hace rato sobre censo, Sí, estaba viendo, digamos, en ciertas partes que a veces no importa mucho, digamos, la pregunta, ¿no? Qué tipo de pregunta sea. Lo que a veces igual importa es cómo lo dice, porque a veces hay personas que lo dicen muy seco o muy fuerte, lo cual, digamos, llega a intimidar a la gente, ¿no? Y en esa parte también sería que un poquito, digamos, debería ponerse en su lugar y saber cómo realizar la pregunta. Porque si es todo así directo, muy seco, mucha gente no querrá, digamos, decirlo, tendrá miedo, quizás por la timidez o porque no está acostumbrado, ¿no? A su forma de cómo lo hace. También podría ser eso, ¿no? Para argumentar algo, lo que es en el tema. así es, justamente por eso tenemos que tomar en cuenta estos 8 puntos que son importantes. Por ejemplo, en el tema del censo, no tenemos que olvidarnos que vamos a censar a todas las casas, al 100% prácticamente de la población. Vamos al área rural, vamos al área urbana, al área rural, y no todas las personas entienden. Por eso que no se tiene que hacer preguntas técnicas, nos dicen, ¿no ves? Preguntas técnicas. ¿Por qué? Porque no se va a poder, no van a entender las personas. Se tiene que llegar a las personas, por eso se tiene que llegar a las personas con el lenguaje más claro, con el lenguaje más comprensible, para que podamos también tener una buena información. Y en eso consiste redactar el formulario tomando en cuenta estos puntos que son importantes. Y también, por ejemplo, si bien no se dice aquí, no está considerado en estos puntos, en estos 8 puntos, pero también es importante hacer la cantidad de preguntas, tienen que ser, la cantidad de preguntas como se dice, ¿no? Las preguntas tienen que estar enfocadas a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros, por ejemplo, con nuestro objetivo general, qué queremos alcanzar, tomando en cuenta también nuestros objetivos específicos, hacia dónde queremos llegar. Por eso las preguntas tienen que ser, se podrían decir, no en un número tan grande. No podemos ir y preguntar a cualquier persona, ¿no? Ya, señora o señor, quiero encuestarle. ¿Cuántas preguntas? No le vas a preguntar 30, 40 preguntas. Con seguridad muchos hasta van a rehusar ser encuestados. Nos tenemos que preguntar lo más importante, lo que justamente para qué fin estamos haciendo nosotros recabando esta información para cumplir con nuestra finalidad y no desenmarcarnos de lo que tenemos, nuestros objetivos generales y nuestros objetivos específicos.
Por ejemplo, en esta parte del censo de población y vivienda que es más grande, es un trabajo más grande, censo que se va a censar a toda la población, al 100% de la población, en los 9 departamentos de Bolivia. Entonces, tenemos, ¿no? ¿Qué se quiere? ¿Qué quiere el gobierno? Quizás quiere tener los datos correctos del número de habitantes en cada departamento. ¿Para qué? Para realizar una distribución equitativa de los ingresos. ¿Qué porcentaje de desempleados tenemos? La tasa de desempleo en nuestro país, para hacer los ajustes correspondientes, para hacer los ajustes correspondientes, para ver qué políticas va a adoptar el gobierno para generar, qué políticas va a aplicar para generar empleo en nuestro país. ¿Cuál es el índice de pobreza en nuestro país? ¿Cuál es la población activa? ¿Cuál es la población que no está trabajando prácticamente? Toda esa información es más completa. El censo nos da también más, es algo más completo y también por eso estará orientado a responder esas preguntas, ¿no? ¿Cuánto de población tenemos? ¿Cuál es la tasa de desempleo? ¿Cuál es la tasa de deserción escolar que hubo en los últimos años? Etcétera, ¿no? Lo que quiere prácticamente, ¿qué es lo que más quiere saber el gobierno para poder planificar? Llevar una planificación acorde también a la realidad. Las ventajas del empleo y de las muestras. Las ventajas del empleo, las ventajas del empleo de muestras. Y estábamos hablando, ¿no?, del censo de la población. El censo de población y vivienda se va a realizar en los 9 departamentos. El censo de población y viviendas de Bolivia, que se va a realizar en la gestión 2022, requiere de recursos, requiere de una gran cantidad de recursos para poder, requiere de recursos, requiere de tiempo, requiere de redoblar muchos esfuerzos para poder alcanzar el documento final, ¿no?, con que se quiere, con que se va a contar. Eso es el censo. Pero, y como es también un trabajo que se realiza, un levantamiento de información que se hace a nivel del 100%, entonces es caro, o sea, resulta elevado el monto para realizar esta actividad. Entonces, lo que se hace muchas veces para realizar cualquier estudio es tomar una muestra. Tomar una muestra es generalmente favorable, porque ella significa un ahorro en tiempo, recursos y esfuerzo. Tomar una muestra esa es una ventaja, ¿no? Tomar una muestra es favorable porque significa un ahorro en el tiempo, recursos y esfuerzo. Desventaja del empleo de las muestras. Una de las desventajas del empleo de las muestras es que el empleo de la muestra introduce el llamado error de muestreo, que tiene su origen en la variabilidad de los elementos que componen la población. Muestras del mismo tamaño arrojan resultados diferentes. Evidentemente, en su generalidad, los estudios de investigación, los trabajos de investigación se realizan en base a una muestra. Pero tomamos nosotros justamente para evitar esto de lo que dice desventajas, ¿no?, de la muestra, porque no podemos
no contamos también con recursos para poder realizar, no contamos con los recursos suficientes para poder realizar en cualquier estudio que vayamos a realizar, que vayamos a recabar la información del 100% de la población. Pues lo que hacemos es tomamos una muestra, pero una muestra representativa. Tampoco no se puede tomar una muestra así a libre albedrío. Por eso es de que nosotros estudiamos diferentes métodos para obtener muestras probabilísticas, tomando en cuenta siempre, ¿no?, el tamaño de la población. Si la población es pequeña, entonces, si la población es pequeña, quizás vamos a encuestar al 100% de la población. Si la población es mediana, tomaremos una muestra quizás a través del muestreo aleatorio simple. Si la muestra es más grande, por ejemplo, si yo aquí quiero tomar una muestra, quiero realizar un trabajo, por ejemplo, quiero ver cuál es el ingreso promedio de las familias de la zona urbana de la ciudad de Yacuiba. Para mí me significaría un costo elevado en tiempo, recursos económicos, esfuerzos, ir a realizar casa por casa en los 54 barrios. Me llevaría tiempo, me llevaría capaz, y así sea realizando con 20 personas que me apoyen, por ejemplo, aunque sea con 30, pero ir a 54 barrios y hacer casa por casa significa esfuerzo, significa tiempo, significa también recursos económicos. Entonces tomamos una muestra. ¿Yo qué puedo hacer entonces? Para tener mi muestra representativa, puedo tomar una muestra, puedo estratificar. Cada barrio para mí podría ser un estrato. Y de cada barrio puedo tomar, son 54 barrios, de cada barrio puedo tomar 3 familias. Entonces, de cada barrio voy a sacar 3 familias, más un ejemplo, ¿no? Estoy dando como ejemplo así. De cada barrio son 54, son 100, 3 por 5, son 15, son 150. 3 por 4, 12, 162, más o menos 162 encuestas. Pero todos los barrios están bien representados, porque aunque sea una muestra de 3 familias, he tomado de cada barrio. Más o menos vendría a ser el 10% del total. El 10%, esos 162 personas, más o menos, 162 familias, más o menos sería el 10% de la población total de familias. Pero cada barrio, mi muestra va a ser bien representativa. ¿Por qué? Porque cada barrio está representado. Puedo trabajar a través del muestreo aleatorio estratificado. Lo propio en los colegios. Si quiero realizar un tema de estudio por ejemplo, en cuanto a educación, y debo tomar en cuenta, por ejemplo, los colegios existentes en la ciudad de Yacuiba, también puedo estratificar los colegios. ¿Y de qué manera todo el sector de educación va a estar representado si tomo en cuenta todos los colegios y de cada colegio saco una muestra? Y así, entonces tenemos que también en ese aspecto ver cuál es el método más apropiado para obtener nuestra muestra y que nuestra muestra sea bien representativa y obtener también una información más real. También tomamos también, por eso dependiendo de cuál sea el tamaño de la población, nosotros tomamos una muestra, también hacemos el cálculo de la muestra a través de una fórmula y en esa fórmula consideramos el margen
en estadística 2, más que todo, vemos el cálculo de la muestra a través de la fórmula, y ahí vemos, lo hacemos con el nivel de confianza. Y podemos, el nivel de confianza va desde 1% hasta el 100%. Entonces tomamos un nivel de confianza del 90%. Yo voy a calcular mi muestra con un nivel de confianza del 90%. Y ese 10% va a ser mi margen de error, porque no todo es perfecto, ¿no? Siempre tiene que haber un pequeño error, pero ese pequeño error que sea mínimo, pero yo voy a considerar un 95% ya. Entonces, 95%, consideraré 95% mi nivel de confianza. Eso vemos en estadísticas 2. Pero ya, por ejemplo, yo ahora esta vez, cuando ya en algunos trabajos han sobrepasado el nivel de confianza y no se puede sobrepasar del 100%. Entonces ya está todo mal. Y siempre lo he dicho. Yo si tengo por ejemplo, una duda en cuanto a algún cálculo, por ejemplo, cálculo de materiales, imposible yo voy a saber qué cantidad de material voy a utilizar en un cuarto de 4x4. Por lo menos le diré al ingeniero, aunque sea tendré algún amigo o algún pariente, que me lo haga ese cálculo de cuánto de hierro, cuánto de cemento, cuánto de ¿Por qué? Porque yo no sé. No sé, diré no sé porque yo no soy ingeniero para hacer los cálculos de materiales. No soy ingeniero, soy economista. Entonces, si no, ¿qué cuesta? Más aún todavía, entre colegas, sí. Usted, con confianza, ¿no? Decir, usted licenciada da esta materia y está más actualizada. ¿Con qué nivel de confianza trabajo para sacar esta muestra y no quedarse ahí? Y más aún, peor ahora tenemos hasta el internet para ver cuál es el nivel de confianza que tengo que calcular y ahí sale. Y así, le han hecho confundir también al alumno. Y cuando ya llega como tribunal llega la tesis lista, el trabajo de investigación, entonces ya es inclusive, se podría decir una pérdida de tiempo decirle vaya porque a rehacer porque está mal su tamaño de la muestra. Si estamos viendo que la muestra es muy importante, entonces porque de nuestra información dependen los resultados de todo un trabajo. Y es por eso, ¿no?, que uno tiene que preguntar. Por último, si no, quizás la mente tampoco la mente es frágil, a veces se olvida, pero hay que preguntar. Es decir, no es un pecado preguntar. Hasta yo tengo mis colegas una colega que desde que ha salido, ha sido mi compañera, ha trabajado toda la vida en preparación, en proyectos. Ella está más actualizada porque está sobre eso. Entonces, algunas consultas, algunas dudas con respecto a proyectos le hago también a ella. Entonces, así es importante, ¿no? La muestra es muy importante. Y al reestructurar, al nuevamente calcular la muestra, todo le va a variar en su trabajo. Por eso es que la muestra es muy importante. Cuando ya vayan a hacer su trabajo de investigación. Alguna vez hasta un alumno, ya estando haciendo su trabajo de investigación, me vino a consultar. Mira, esto es lo que yo les he dado cuando eran mis alumnos. Aquí está, le he mostrado los apuntes, ha venido aquí a mi casa, aquí está. Inge, perdona interrumpirle, perdóname. Dicen que hay un cuestionario que responder en Moodle. No he visto. No sé, me están asustando a mí. No. ¿Ah? No. Te estás mintiendo. No, al menos yo he entrado al Moodle, bueno, al marcar entré, no hay. No.
Al menos en el curso no he puesto ningún. Ya, entonces pasaremos ya. Por ejemplo, supongamos que una población, formada por 4 personas, cuyas estaturas son en centímetros, cuyas estaturas están en centímetros y cuyas estaturas son 158 centímetros, 160 centímetros, 166 centímetros y 172 centímetros respectivamente. La talla promedio de las personas de esta población, la talla promedio, se quiere saber cuál es la talla promedio o la estatura promedio de la población. La estatura promedio de la población es n igual a 4, n mayúscula igual a 4 y mu, que es la sumatoria de x sub i sobre n. N es igual a la muestra. Mu es igual a 158 más 160 más 166 más 172 dividido entre 4, que nos da 164 centímetros. Ya, esto lo vamos a explicar mejor en la pizarra para que puedan ustedes, supongamos, nos dicen economía siempre para tener una mejor comprensión, suponemos que la población está compuesta por 4 personas. La población, y hemos dado el concepto de la población, es un todo, ¿ves? La población es un todo. La población comprende el conjunto de personas. Suponemos que la población está formada por 4 personas, cuyas estaturas son de 158, 160, 166 y 172 respectivamente. La estatura promedio de esta población queremos saber la estatura promedio. ¿Y cómo calculamos la estatura promedio de la población? La población se denota por N mayúscula. N mayúscula es igual a 4 personas. ¿Y cómo calculamos la estatura promedio? A través de la media aritmética poblacional. La media aritmética poblacional es igual a la sumatoria de x sub i sobre n. La media poblacional es igual a mu, que es un signo griego, ya lo vamos a hacer ahorita en la pizarra, es igual a la sumatoria de todos los x sub i dividido entre n poblacional. Y calculamos, si es igual a la sumatoria de x sub i, ¿cuáles son los x sub i? Y aquí, por ejemplo, supongamos una población formada por 4 personas, cuyas estaturas, ahí ya nos dice que la variable de estudio son las estaturas. Por eso hemos definido variable también, ¿no? Variable cuantitativa continua, porque estamos analizando la estatura. ¿Cuál es la variable? Estatura de las personas. X, que es la variable, se denota por X, Y o Z, hemos dicho las variables. X es igual a la estatura de las personas. Cuando hablamos de población, hemos definido la población es un conjunto de personas, animales o cosas, así como un concepto común y corriente, conjunto de personas, animales o cosas, que tienen una característica en común susceptibles de ser estudiadas. Aquí, ¿cuál es la característica en común? Son las estaturas. Queremos estudiar las estaturas. Las estaturas es la característica en común que tienen.
Entonces queremos saber la estatura promedio de las personas de esta población. Y para el cálculo de la estatura promedio, la fórmula de la media aritmética, poblacional es igual a, o es mu igual a la sumatoria de x sub i sobre n poblacional. Sumatoria de x sub i. X sub i nos representa, x sub 1 es 158, x sub 2 es 160, x sub 3 es 166, x sub 4 es 172. Entonces, la sumatoria de todos los x sub i es x sub i es la notación. I va desde igual a 1 hasta n. Ya vamos a hacer la fórmula en la pizarra. De donde mu es igual a la sumatoria de x sub i, a la suma de x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4, dividido entre n, entre el total de la población, que son 4. Esto haciendo la operación nos da a 164 centímetros. Entonces, la estatura promedio de las personas de esta población es de 164 centímetros. Pero lo vamos a explicar mejor en la pizarra. Ahora, si no se conociera el promedio poblacional, podríamos estimar la estatura promedio con una muestra. Por ejemplo, de la población vamos a tomar una muestra de 2 individuos y realizamos la media aritmética muestral para saber la estatura promedio de la muestra, que es igual a x barra igual a x sub 1, que vendría a ser 158 más 160. Dividido entre 2 nos da igual a 159 centímetros. Si tomamos una muestra de 2 personas, entonces la estatura promedio para estas 2 personas, para esta muestra compuesta por 2 personas, es de 159 centímetros. Lo vamos a hacer en la pizarra, ¿ya? Ya, entonces nosotros decíamos la población. Primeramente, la población la denotamos por N mayúscula. N es igual a la población. Y N minúscula es igual a la muestra. Ahora, la media poblacional, su notación está representada por mu. Este es un signo griego que se lee mu. Y esta es la media poblacional, media aritmética poblacional, y media aritmética de la muestra con una X barra. X barra. Ahora, hemos dicho de que la media aritmética poblacional es igual a la sumatoria, que va desde I
igual a 1 hasta n de x sub i dividido n. Esta es la media aritmética poblacional. Media aritmética poblacional. Poblacional porque aquí estamos dividiendo entre n poblacional. Con esta fórmula nosotros hemos calculado la estatura promedio de las personas de la población compuesta por 4 personas. Ahora la media aritmética de la muestra. Si trabajamos con una muestra, nuestra media aritmética es x barra igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n minúscula, de x sub i dividido n minúscula. Esa es la media aritmética. La media aritmética muestral, de la muestra. Este signo, que es también un signo griego, representa sumatoria. Sumatoria, ese representa la sumatoria. Y ahora nosotros en el ejemplo supongamos que una población, suponemos, ¿no? Suponemos que el total de la población es de 4 personas. Suponemos que la población es de 4 personas, cuyas estaturas son, cuando ya nos dicen estatura, quiere decir que x es igual a la variable. La variable es estaturas de las personas, estaturas. Estaturas de las personas. Queremos saber la estatura promedio de la población. La población está compuesta por 4 personas. Ahora, para el cálculo de la estatura promedio de la población, trabajamos con la media aritmética poblacional y va a ser, reemplazamos nomás los datos, ¿no? Igual a la sumatoria de x sub i. ¿Cuáles son nuestros x sub i? X sub i son las estaturas. 158, 158, 160, 166 y 172, que nos representan x1, x2, x3 y x4. Entonces, esas son las 4 personas con las estaturas que nos representan a la población total. La sumatoria de todos los x sub i, sumatoria de todos los x sub i, para nosotros va desde x1 hasta x4. 158 más 160 más 166 más 172, dividido, es el sumatorio de x sub i, dividido n. N nos vale 4. Esto nos da igual a 164 nos da igual a 164 centímetros.
164 centímetros. Siempre no hay que, si estamos, evidentemente nos mecanizamos, a veces hacemos, pero tenemos que tomar en cuenta que estamos estudiando la talla, el promedio de las estaturas. Entonces, estaturas están representadas en centímetros, entonces es 164 centímetros. La estatura promedio de las personas de esta población es de 164 centímetros. Esto considerando la población total. Pero si nosotros queremos estudiar solo una parte de la población, tomamos en cuenta la muestra. Si nosotros queremos, podríamos estimar la estatura promedio considerando una muestra. Si tomamos una muestra que es una parte de la población, de 4, tomamos una muestra, ya sabemos, de 2, tomamos una muestra de 2, entonces, y queremos calcular la media, queremos calcular la media, el promedio de la muestra. Aquí lo vamos a hacer, el promedio de la muestra es igual a la sumatoria de x sub i. Tomamos una muestra tan solo de 2, tomamos el 158 y tomamos en una muestra de 2 personas. La una tiene una estatura de 158 y la otra persona tiene una estatura de 160 centímetros. Tan solo esas 2. Entonces sería la muestra compuesta por 2 personas, 158 más 160 dividido entre 2, entre n. Esto nos va a dar igual a 159 centímetros. 159 centímetros. Entonces, podríamos decir de que el promedio de las personas, el promedio de la muestra, considerando 2 personas, en este ejemplo, es de 159 centímetros, es de la muestra. El promedio de la estatura de la muestra es 159 centímetros. ¿Tienen alguna duda? Dije una pregunta, ¿la U es para población y la X es para muestras? Sí. La U en estadística es un término griego que significa mu, ¿ya? Mu. Y esta es la X, nunca se van a olvidar, es X barra, ¿no? X no es tan solo X, así es X barra. Ah, yo pensé que algo andaba mal con la pizarra. X barra. Esto es igual a la sumatoria, más o menos es una como M volcada, pero es sumatoria. Dicen, Sí. si la muestra fuera 3, agarraríamos 3 muestras y dividiríamos entre 3. 3 personas. Podría ser, si del total de la población tomamos una muestra de 3, claro, ya sería aquí 3, ¿no? 3. Es un ejemplo prácticamente sencillo para poder ya, por eso, comprender mejor la parte conceptual, el concepto tanto de muestra como el concepto de población. Ya y como es tan importante, nosotros posteriormente avanzamos un tema bien específico que son las medidas de tendencia
perdón, que son las medidas de posición. Y en las medidas de posición estudiamos la media aritmética poblacional ya más a profundidad, media aritmética de la muestra, hacemos los ejercicios respectivos, tomando en cuenta los datos que no están ordenados, una agrupación de datos, tomamos en cuenta información, ya metemos lo que son las variables cuantitativas continuas, variables cuantitativas discretas, la parte de variables cualitativas, pero ya más en otro tema, ¿no? De más adelante. Y ahí hacemos el cálculo de la media aritmética, de las medidas de posición, que son las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la mediana, la moda, que son las medidas de posición central. También vemos otros indicadores que son las medidas de localización, que son los cuartiles, deciles, percentiles, que es la materia, o sea, es práctico, ¿no? Y también es importante, como vuelvo a reiterar, es importante la interpretación. Por ejemplo, quiero saber, si tengo un ejemplo, si se ha tomado un examen de los alumnos de la materia de estadística descriptiva, quiero saber qué porcentaje, quiero saber cuántos han aprobado. Para eso ya haré el cálculo de los percentiles, el 75%, el 50%, cuántos han aprobado. Entonces, los alumnos, y hago el cálculo del percentil, si me sale 75, entonces, bueno, los alumnos de la materia harán, se puede, como respuesta, ¿no? Se considera que el 75% de los alumnos han aprobado la materia. Y así, bueno, ya posteriormente lo vamos a ver con más claridad también, solo que así empezamos desde lo más simple y tomando en cuenta también la parte conceptual para luego ir avanzando poco a poco. Entonces, si no tienen alguna duda, vamos a quedar aquí ya. Para la próxima clase ya vamos a ver los tipos, tipos de muestras y los métodos también para obtener muestras probabilísticas. Para la próxima clase veremos Bueno, Inge, quisiera consultarle una pregunta. Sí. Quisiera consultarle, ¿va a subir las diapositivas a Moodle? Voy a pasar el tema. Mejor. El tema, ¿ya? Bueno, el tema yo lo voy a hacer, lo voy a subir. Bueno, Inge, gracias. Ya, hasta luego, que tengan buen Hasta día, luego, Lince. hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta la Hasta próxima. luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.